queridos hijos, la primera lectura tomada del Éxodo es un relato aparentemente sencillo, que no dice nada, no obstante está cargado de símbolos que se pueden decodificar con una cierta dificultad cuando uno tiene más o menos un conocimiento general de la Sagrada Escritura. Nos señala a Moisés, que ya está en la región de Madián, que está trabajando, por cierto, un trabajo que no es agotador, está pastoreando en todas las culturas de alrededor de Israel, del cercano oriente. El pastorear se deja a las personas que no sirven para otra cosa, porque no tienen nada que hacer. Es ir a acompañar a los animales, de vez en cuando ver que estén juntos, pero no tiene nada que hacer, están virtualmente de vagos. Los más fuertes los dedican al ejército, a otros los dedican a las artes de la herrería, de la ebanistería, a la siembra de los granos, pero en la complejidad de trabajos y la necesidad de esfuerzo, virtualmente se está de vago. Nos pasamos desde la escena en que Moisés tiene que abandonar Egipto, sale huido de Egipto, prófugo de la justicia, hasta este momento en que ya tiene de suegro a Jetro. Hay unos pasajes muy bonitos, las trampas que le pone Jetro a Moisés, y lo encontramos pastoreando. Y un buen día a Moisés, nosotros diríamos de vago, le sobra el tiempo, no tiene nada que hacer, lleva al rebaño más allá de lo que acostumbra a llevarlo. Y como no tiene nada que hacer, le llama la atención una zarza que está ardiendo y que parece que no se consume. Y de curiosidad se acerca. Y al acercarse viene este diálogo precioso entre Dios, representado en esta zarza, y Moisés. Y lo primero que le dice Dios a Moisés es: no te acerques mucho, esto es tierra sagrada. Y claro, si uno lee muy rápido esto, ni se detiene a pensar, y podría decir, si ahí está Dios, ¿cómo no va a ser tierra sagrada? Cuando nos encontramos uno de los episodios donde por contagio las cosas se vuelven sagradas. El mismo pensamiento que tenemos, por ejemplo, en el cristianismo, aunque alguno no lo desarrolle, sobre las reliquias. Es algo que estuvo cerca de un santo, luego por contagio hace referencia directa a santidad. La reliquia. Acabamos de tener hace relativamente poco esta procesión de las reliquias que se custodian en catedral, precisamente en el Salón de las Reliquias. Pero si este contagio, por cercanía, por contacto, ¿qué tendríamos que pensar nosotros, no solo cuando nos acercamos a lugares que tendríamos que considerar santos? Según nuestra cultura no hay que quitarse los zapatos. Nuestros hermanos musulmanes sí que lo hacen. El día de hoy, al entrar a una mezquita, tienen que descalzarse, tienen que hacer unos lavados rituales antes, es decir, lavarse una serie de partes del cuerpo, en símbolo de pureza, de santidad, de lo externo a lo interno, y al mismo tiempo para evitar el contagio de lo negativo. Por aquí estamos hablando del zancudo y del dengue y de cómo hay que combatirlo y todo eso. La idea tendría que estar muy a flor de piel nuestra.
Hay contagios que son positivos, contagios de santidad. Luego la cercanía, aunque sea física, al Santísimo, a las cosas del Señor, tendría, por decirlo así, que contagiarnos a nosotros de cosas buenas para transmitir a los demás. Somos personas y por el bautismo hemos sido constituidos templos de la Trinidad de Dios, de la Santísima Trinidad. ¿Cómo no dejar que este Dios que vive en nosotros nos vaya transformando hasta ser imagen perfecta de Jesucristo? Pero reitero, no solo para nosotros, sino un servicio para los demás. Pensemos un ratito por esto, en nuestra oración, en nuestra meditación, de las veces que no hemos colaborado con el Señor para esta transformación. No solo de las personas, sino de las instituciones. Padre, ¿y cómo sé cuándo me voy transformando? Volvemos a recordar aquello inicial, básico, de nuestra transmisión de ciertos elementos a los niños. La primera cruz en la frente para que me libre el Señor de los malos pensamientos. La segunda en la boca para que me libre de las malas palabras, de las palabras ociosas. La tercera en el pecho de las malas acciones. Es cierto que en la práctica es más fácil quitar las acciones, es más difícil controlar las palabras, y si fuese únicamente con fuerza humana, sería casi imposible transformar los pensamientos. Pero cuando lo hacemos por nuestra fuerza, cuando vamos dejando que el Señor actúe en forma eficaz, aunque misteriosa, la transformación se va produciendo. En el Evangelio y otras partes, como ejemplo, se pone la germinación de las semillas y el crecimiento de los árboles. Y uno tendría que decir el crecimiento y la formación de la misma persona nuestra, que por el propio efecto, las propias leyes naturales, el niño se va formando en el vientre de la madre y después seguimos creciendo fuera del vientre de la madre. El diálogo es precioso. Este es un lugar santo. Y se pide, cuando uno se acerca a un lugar santo, unas actitudes diversas. La Catedral de Managua, la nueva catedral, bien se pone un rotulito cuando al borde del rombo está la catedral, hay un rombo a un morito de piedra que limita lo que ellos llaman en la arquidiócesis el área del santuario, que los terrenos de catedrales es muchísimo más amplio. Y en el área del santuario no permiten que se vendan cosas y al entrar dentro de la catedral aún tendría que ser más. Luego nosotros tendríamos que tener clavado, no de quitarnos los zapatos al entrar a un templo, se lo van a robar y un montón de cosas. Pero si estamos entrando al templo y no es el templo un lugar para ponerse a platicar, es un lugar para orar, es un lugar santo. Y cuando no guardamos con actitudes, incluso uno no se puede poner en el templo sentado de cualquier forma, es un lugar santo. Si no, de alguna forma ofendemos, contagiamos la santidad del templo con profanación. Actitudes que pueden ser de profanación, palabras que pueden profanar el templo. Padre, pero es que fíjense que esto es tan actual que en los mandatos del sínodo nos instruye a los curas, no solo a los párrocos, a los curas responsables de algún templo, de advertir y estar encima del personal que trabaja para nosotros, que incluso cuando el templo esté cerrado y tenga que limpiarse o hacerse reparación, se respete el silencio y la santidad del templo.
Sé que no se extrañan cuando yo le digo a alguna parejita, pero ustedes están rezando, no es un lugar para venir a escalar. Que normalmente, déjenme decirlo, no es que una falencia como Dios manda, sino normalmente hay pecados graves por ahí abajo, que se citan y para que no lo vean entonces se ponen en un rincón. No hacer cosas malas en sí mismo, pero no es un lugar no es un parque. Y además cosas malas si en la casa no saben que están jalando, o peor aún cuando uno de ellos tiene compromisos adquiridos, tampoco es el templo. Pues Moisés se acerca de curioso y aprovechando esta coyuntura, Dios le habla a Moisés, le dice: quítate las sandalias, quítate los zapatos, esta es tierra santa. Además, este llamado que hace Dios es con nombre propio. Moisés, Moisés. Cuando hay llamados similares en la Sagrada Escritura, siempre es con nombre propio. Pone de relieve que cuando el Señor nos llamó a nosotros de la nada a la vida, primer llamamiento que tuvimos del Señor fue con nombre propio. Dios nos habla en individual, no en masa. Las personas, por nuestra capacidad siempre limitada, incluso de conocimiento, podemos equivocarnos. Dios no. Dios, como acto de amor hacia nosotros, cuando no existíamos, nos llamó a la vida y nos llamó con nombre propio. Hay una derivación de esto que está en el Código de Derecho Canónico y está también en el Catecismo, que los papás de familia tengan cuidado cuando le van a poner el nombre al hijo y a la hija, que procuren no solo la identificación, que puede identificarse el niño o la niña con su nombre, sino que procuren además que tenga un protector con un nombre de algún santo o de algún ángel. No los inventos que algunas veces hacen ahora, que si a un perro le pusieran ese nombre, el perro se traumatizaría. No me vean raro, no. Saben que hay psicólogos caninos y los que se dedican a la crianza profesional de perro, una de las recomendaciones es no le ponga un nombre del cual el perro pueda avergonzarse. Y eso que no tienen inteligencia y no tienen voluntad, cuanto más de un ser humano. Lo llama por su nombre. Moisés, por su parte, ni sabe a qué se está acercando. Para el que piensa que encontrarse con el Señor necesita yo no sé cuántas cosas más, no somos nosotros los de la iniciativa. Es Dios el que toma la iniciativa. Vuelvo y le repito, y la iniciativa básica individualizada fue llamarnos a la existencia. Con la colaboración de mi papá y de mi mamá, colaboración que algunas veces fue consciente, otras veces fue inconsciente, otras, como sea, el que nos llama es Dios. Y en este llamarnos, en este entrar en relación con nosotros, se va dando a conocer. Ciertamente hay miedo. Moisés incluso quiere taparse la cara para no ver a Dios cara a cara, pero no está viendo a Dios, está viendo una zarza que arde. Y este llamamiento de Dios, esta experiencia de Dios, este Dios que se nos manifiesta, déjenme hacer otra reflexión seria. Cuando vivimos con horarios hasta esquizofrénicos, neuróticos, que no tenemos, decimos, tiempo para nada, ni siquiera le damos tiempo al Señor para que nos encuentre. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Algunos están tan planificados, y no para hacer solo cosas buenas,
que no le da tiempo al Señor ni para que nos encuentre Él, mucho menos para escuchar su llamado. Padre, pero es que Dios solo está en los templos. Y uno diría, ya caíste. Dios no está en todas partes. Y no te puede llamar mientras te está bañando. O no te puede llamar mientras te estás lavando los dientes. O mientras vas de camino al trabajo o al lugar de estudio, o a la visita, o a hacer compras. No se te puede manifestar en el mercado. Pero algunas veces estamos tan cerrados, que no le damos tiempo al Señor para que nos encuentre. Y aunque nos rozáramos con Él, no lo reconoceríamos. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. ¿Y cuántas veces hacemos la división entre lo que es de Dios y lo que es del mundo? ¿Y qué cosa no es de Dios? No es de Dios nuestra sanganada, nuestro pecado, nuestra iniciativa de Dios. Dios nos llama con nombre propio, Dios se acerca a nosotros independientemente de la conciencia que tengamos de Él. Total, el que Él sea nuestro papá no significa que yo ya me aprendí tal cosa. Lo es, independientemente que yo me dé cuenta o no me dé cuenta, lo sepa o no lo sepa, lo acepte o no lo acepte. Y se da a conocer. Y al darse a conocer es una fórmula muy técnica que emplea: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es una fórmula muy técnica. Yo soy el Dios que desde siempre se ha ido manifestando. Soy el mismo. Por decirlo así, yo estaba en tus orígenes. Y cuando se lee la historia de Israel, Dios aparece incluso antes, es lógico, ¿no? Incluso antes de que Dios le pidiera que saliera de Ur de Caldea para ir a un territorio que él iba a mencionar. Y hay una obediencia inicial, un seguimiento inicial, una respuesta inicial de Abraham a Dios. El término es muy técnico, el Dios que siempre ha estado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y qué le dice? El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Está en sintonía con el capítulo 4 del libro del Génesis, la segunda parte del verso 10. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama ante el cielo. Nuestros actos, los buenos, no dejan de beneficiar al mundo. Nuestros actos malos no dejan de clamar justicia ante Dios. Porque con nuestros actos malos no solo nos perjudicamos a nosotros y a la persona directa contra la que se hace el acto malo, sino que se perjudica a toda la creación. Padre, ¿qué está diciendo? Está exagerando. Por la desobediencia de uno, va a decir Pablo, entró al mundo el pecado y la muerte. Cuanto más por la obediencia de uno solo ha entrado la vida y vida sobreabundante. Por lo tanto, las veces que nosotros nos hacemos desobedientes de Dios, expresión si quiere muy infantil, las veces que nos negamos a amar, a abrirnos al amor, le hacemos mal
a toda la creación. Qué de raro que en algunos momentos este culmen de desobediencias al Señor cause efectos nocivos y visibles. Padre, ¿qué está diciendo? El mensaje desde siempre de la Sagrada Escritura. Y algunas veces somos tan tercos, tan necios, que queremos que nos funcione la televisión, la computadora, y no le hemos enchufado. Queremos que funcione sin necesidad de conectarla. Y esto, que evidentemente es una estupidez, no tiene otro término, nosotros nos empecinamos a hacerlo con Dios. Y queremos que nos funcione nuestra existencia desconectada de Dios, y queremos que nos funcione la familia, y queremos que nos funcione Nicaragua desenchufada de Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Toda rama separada del tronco no sirve para nada, se seca. Padre, y entonces ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cada uno de nosotros vino al mundo no solo por amor de Dios, sino que este amor de Dios destina para nosotros que hagamos una función en bien de los demás. Si quieren leerlo así, de quitar el mal, la sanganada que existe en el mundo. Padre, no basta con que yo... No basta. No basta. Padre, ¿y por qué? Al fin y al cabo, estamos leyendo un relato del Antiguo Testamento. Al fin y al cabo, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, no fue para que su Hijo se portara bien, sino para que nos salvara a nosotros. Y si existe iglesia, no es para que los buenos se vayan a refugiar y estén libres de las asechanzas del mal, sino para prolongar la acción de Jesucristo, es decir, la transformación, la salvación de lo que está perdido. No solo con llamarlo, sino actuando la salvación. Padre, pero es que si hubiera los problemas que hay, al fin y al cabo los problemas no son otra cosa más que la suma de desobediencias individuales al Señor. Lo repito, no es más que la suma de desobediencias individuales al Señor, que algunos incluso adquieren como entidad propia las estructuras de pecado. Pues sí, pero surgen no de las grandes desobediencias, sino de las pequeñas desobediencias. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Por lo tanto, el regreso al Señor es indispensable. Y este regreso al Señor, técnicamente le decimos conversión. Para deshacer el relajo que hemos hecho al mundo, nosotros con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero el que creó el mundo al inicio sí lo puede hacer. Más aún nuestra fe cristiana nos dice, recogiendo aquel antiguo himno de la comunidad que recoge Pablo, porque en la persona de Jesucristo Dios quiso volver a crear todas las cosas, recapitularlo todo, de tal forma que toda realidad tenga a Jesucristo por cabeza.
Y no es un acto de magia ni una forma de arreglar el escaparate para que se vea bonito, sino para que todo se deje guiar por Jesucristo, nuestra cabeza. Y esto es dinámico. Por lo tanto, a nivel individual tenemos que examinar constantemente, no sea que nos hayamos desconectado o hayamos comenzado a infeccionarnos. Nos dice ahorita el Ministerio de Salud que a los primeros síntomas de dengue, al hospital. Al primer síntoma de que me he contagiado del error, del egoísmo, que me estoy descuajando, separando del tronco que es Cristo, ¿a dónde voy a ir? Sino al baño regenerador de... Y no nos dicen ahorita que hay que quitar las sociedades y las llantas y las cosas para evitar que prolifere el mosquito. Y en nuestra fe no tendríamos que quitar también toda la basura que algunas veces se acumula y se hace caldo de cultivo. Padres, que si no son cosas que estén más allá del alcance nuestro, están a nuestras manos. No es cosa que nos tengan que dar clases especialísimas para ver lo que es saber aplicar lo que está a nuestro alrededor, las cosas que buscan el bien, aplicarlo también a mi propia persona y a mi propia vida de fe. ¿Qué más dice el texto? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Casi nada, educado por el hijo de faraón como que si fuera faraón. Siempre el correrme de la responsabilidad y que lo haga otro va a estar presente en nuestra vida. Cerramos en este momento la primera lectura, simplemente para, después de esta reflexión, entender lo que nos siguen en internet. La primera lectura de hoy miércoles está tomada de Éxodo, capítulo 3, versos del 1 al 6 y del 9 al 12. Y saltamos al Evangelio de hoy, muy corto, de Mateo, capítulo 11, capítulo 25 al 27. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, dueño de todo, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque te ha parecido bien. Y estas cosas sencillas, ¿qué cosa es? Que para las grandes transformaciones que necesita el mundo, como son el fruto de pequeñas desobediencias, tenemos que hacer actos de obediencia expresados en pequeñas cosas. Padre, ¿qué está diciendo? Es que, miren, ya hace algunas lunas, cuando yo estaba en el noviciado, me tocó en Colombia. Y según mandaban las constituciones, las reglas, teníamos que ir a vacaciones a algún lugar, íbamos a una comarca de Colombia. Y un buen día el maestro de novicio nos dijo, miren, vamos a arreglar el camino, digamos, de macadam de todo el tiempo. Y claro, uno pensó, agarró el pico, la pala, y dice, no, eso no es necesario. Y entonces nos fue enseñando cómo, que viéramos, estaba corriendo el agua después de la lluvia, cómo ir poniendo piedritas, incluso pequeñas, nada de... va orientando el agua para que se vaya a la cuneta y no corra sobre el camino mismo. No de grandes cosas, de cosas chiquitas. Después, claro, nos hizo la reflexión espiritual. Nuestro drama es que algunas veces pensamos que arreglar nuestra vida hace falta, qué sé yo, tornapules, tractores estos de orugas para quitar, o peor aún, cuando dejamos que se hagan zanjas de mi existencia. Y estos mismos cuidados que tengo de cuando me cae
en la camisa, en la blusa, alguna cosa, de echarle un poquito de agua inmediatamente para que no se me manche. ¿Por qué no lo aplicamos a nuestra existencia? Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios y prudentes y se las has revelado a la gente sencilla. No hace falta, para conocer lo que tenemos que hacer, ni grandes estudios, ni grandes... Hace falta una conversión de corazón. Que cada uno vaya poniendo lo suyo. Que cuando haya estas corretadas después de la lluvia, ver la parte que pasa, por dónde se va, y poner pequeñas cositas para orientar, no para impedir que pase, para orientar. Si fuéramos orientando todos nuestros impulsos para que no se salgan de cauce, si fuéramos protegiendo, pero se nos ocurre no. Al final de este evangelio es lapidario. Lapidario quisiera repetirlo, aunque nos hemos pasado un poquito de tiempo, para que a nadie se le ocurra yo no sé qué cosa. Padre, has puesto todas las cosas en mis manos, en las manos de Jesús. Habríamos que pensar si los que seguimos a Jesús, que ya no nos llama siervos sino amigos, ¿no? Si no están todas las realidades también en nuestras manos, en las nuestras. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, a los que presumen de no sé cuántas cosas. Y el conocimiento no solo es intelectual, es experiencial. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Luego, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Sino, Señor, ilumíname. La luz de la fe, de la encíclica del Padre Francisco, la luz de la fe, con carga de conocimiento, con carga de verdad. Señor, ilumíname. Y al que piense que el Señor se hace el sordo, por amor de Dios. Tenemos los 73 libros de la Biblia y decimos que es palabra de Dios. Tenemos el catecismo, que incluso el Papa nos pidió, nos mandó que lo estudiáramos. Tenemos los documentos del Vaticano II, del Concilio. Y hay algunas constituciones que son dogmáticas, es decir, son verdades de fe. Tenemos nuestro segundo concilio provincial de Nicaragua que está vigente. Tenemos los mandatos del segundo sínodo. ¿Qué más queremos? Como estamos tan ocupados, no le damos tiempo al Señor que nos encuentre. Durante la misa le vamos a decir al Señor: aquí estoy, ayúdame, ilumíname la luz de la fe. No para quedarme encerrado en mi casa, sino para hacer la tarea, el mandado que vos deseas que yo haga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.